Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes están escuchando esta transmisión, a todos quienes nos están escuchando por las distintas radios comunitarias que son parte de la red de Medios de los Pueblos y a los queridos auditores de Radio Comunitaria Villa Olímpica. Hoy estamos en un momento muy especial, nos encontramos con Ivana Olivares, ella es profesora y es parte también de la lista del pueblo y hoy es la constituyente elegida por nosotros y nosotras del distrito número 5 con la primera mayoría. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola Daniela, hermana, muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias, muy agradecida, muy honrada de poder haber estado esta entrevista, porque también Ivana es parte de la comunidad de Aguitataucán, pueblo que también me representa, entonces es una instancia para mí muy importante. Ivana, me gustaría que para quienes nos están escuchando también puedas contarnos un poquito de quién eres, cómo has vivido este proceso. Me imagino que ya debe ser un poco fuerte volverte famosa de un momento a otro, conocer antes de que nos vayamos a desmarañar y hablar de política entre las dos, que conozcamos a esa mujer que está detrás de esta valiente guerrera que digo yo que se va a sentar allá a construir el nuevo camino que estamos construyendo como país. Bueno, yo soy de la comuna de Salamanca, de toda la vida, del Valle del Choapa, y soy madre también. Como tú mencionabas, soy profesora de historia. La verdad es que no he ejercido mucho en mi vida la pedagogía porque mi interés también se concentra mucho en la puesta en valor del patrimonio de nuestros pueblos originarios, de nuestros ancestros, y trabajé 3 años en la Municipalidad de Salamanca promoviendo la unidad de patrimonio cultural y pueblo originario. Así que en mi vida se enlazan estos sentires y pensares que tienen relación con eh, nuestra conexión con los pueblos originarios, pero también la guerrera que sale a defender la tierra a través de un activismo socioambiental que me ha acompañado toda la vida. Toda la vida he sido parte de esta conciencia ambiental en mi territorio, formando parte de articulaciones provinciales, primero de la red territorial Choapa y actualmente siendo parte de Modatima Choapa. ¡Wow! ¿Cómo ha sido todo este proceso que has vivido? Haber sacado la primera mayoría, me imagino que mucho trabajo, lo que significó la campaña. ¿Cómo viviste y sientes y piensas todo este proceso a nivel personal? Fue una muy grata sorpresa los resultados obtenidos con esta candidatura. Como bien tú mencionas, nosotros somos, bueno, soy parte de la lista del pueblo, pero que entra en alianza con una orgánica que construimos a nivel regional. Reunimos a representantes de organizaciones de El Quilimarí Choapa para poder constituir el movimiento territorial constituyente, que al fin y al cabo es el que levanta esta lista de candidatos independientes y que después se va en alianza con la lista del pueblo. Así que hicimos un ejercicio de soberanía territorial, de un vínculo comunitario, a partir de la idea de levantar unas candidaturas que siguieran la línea del espíritu de aquel octubre de 2019, donde rápidamente se comenzó a hablar de que la única forma de cambiar esto era a través de un cambio constitucional. Y bueno, después se vota en el plebiscito de que queríamos que lo redactaran las personas del pueblo, de las organizaciones, representantes de esa diversidad, no amarrada por esta institucionalidad partidista, sino que con la plena libertad de ir a manifestar eh, cuáles eran los anhelos transformativos que como
pueblo plurinacional chileno estábamos demandando. Así que levantamos esta lista con estos resultados tremendos. En este momento soy mayoría regional con más de 22.000 votos en la región de Coquimbo, y fue muy hermosa cómo se fueron dando el día de las elecciones. Yo fui mayoría en todas las mesas de la provincia del Choapa. En las 4 comunas era como te digo, era impresionante. Me llegaban los mensajes diciéndome: oye, en la mesa tanto de Canela, oye, en la mesa tanto de Illapel, de Los Vilos, vais ganando sobre el 60%, sobre el 80%. Fue tan sorpresivo como logramos cuadrar a toda una provincia que escuchó y que respondió con este apoyo a los independientes, que nos levantábamos contra un discurso muy contrahegemónico, porque era una provincia que está acostumbrada al discurso desarrollista, enmarcado en el crecimiento económico a través de la megaminería, donde decir que uno estaba en contra de eso era, la verdad, tirarse en contra de medio pueblo. Pero finalmente nos dimos cuenta que no era medio pueblo el que estaba encima, sino que era medio pueblo el que estaba a favor de lo que nosotros estábamos diciendo, cómo se empezaron a revelar estos profundos sentires de un territorio sacrificado, manifestando un apoyo a un proyecto que nos da la posibilidad de esperanza, de cambiar las cosas como están ahora. Y este mismo apoyo también se manifestó en el Quilimarí, porque fueron 12.000 votos que obtuvimos en Choapa, pero esto lo replicamos, otros 12.000 votos en el Quilimarí, así que fue, la verdad, bastante transversal el apoyo a esta candidatura. Qué alegría, yo creo que eso también es parte de una expresión, ¿no? Y ya que tocaste el tema, me gustaría que nos vayamos a ese inicio que tú mencionas, ¿no? En estas manifestaciones, en el estallido social que fue tan reconocido y que finalmente es el antecedente para este proceso, donde se genera este acuerdo por la paz y la nueva constitución. También han habido desde muchas partes una crítica o una reflexión, como queramos verlo, ¿no? De que efectivamente este proceso había venido a callar un estallido social, venía a callar un movimiento de rechazo ante todo lo que está pasando, y también a invisibilizar la violación terrible a los derechos humanos que estaban ocurriendo en ese tiempo en nuestro país, con daños oculares y un montón de cosas. ¿Qué te hace pensar o qué piensas tú con respecto como a esas críticas o a esa reflexión en torno como a este origen, ¿no? que da inicio al proceso en el que estamos hoy? Bueno, la verdad es que la insurrección popular eh, es parte natural de un proceso donde está caldeando la olla a presión, donde sabemos que la forma en que cómo se concibe en este momento la realidad política y económica del país ya no daba abasto a las demandas del pueblo. Hay un sentir generalizado de que el neoliberalismo favoreció a un pequeño porcentaje de la población y el 80% quedamos un poco a la sombra de este porvenir próspero de la economía chilena a partir de cómo se configura la economía y la política del país durante los 80. Y el levantamiento popular era algo que se venía a venir y que fue lamentablemente capturado. Hablamos de que el poder originario constituyente fue coaptado a través de este acuerdo por la paz, a través de la institucionalidad partidaria, a través de la alianza entre los partidos políticos del establishment con el gobierno, que quisieron ponerle una camisa de fuerza a la demanda de la soberanía popular y lo cautivan
en este acuerdo por la paz, que hace una modificación a la Constitución para hacer un cambio constitucional vía convención constitucional. Y muchos de nosotros fue súper difícil asumir participar en un escenario con las reglas impuestas, pero pese a ello dijimos que sí era necesario, porque si no lo hacíamos ahora, quizás cuándo. Por eso finalmente decidimos participar de esto, pero con plena conciencia de que ya estaba todo muy secuestrado por, por la política de las instituciones partidistas, insisto. Siempre hay que ser como enfático en dar esas aclaraciones, porque muchos creen que nosotros no hacemos política o que estamos en contra de la política, pero en verdad nosotros no estamos en contra de la política, nosotros venimos de los movimientos sociales que hacemos un tipo de política. No hacemos eso es lo único que quiero, no hacemos la política que hacen ellos. Y bueno, tomamos el desafío de participar con esta normatividad, y sigue quedando todavía esa sensación de cómo vamos a lograr devolverle el poder a la soberanía del pueblo, porque hasta el momento el poder no ha sido devuelto. Si bien nosotros contamos con una legitimidad de base que tiene que ver con esta representación que tenemos por el apoyo en las elecciones gigantes que obtuvimos, no es suficiente. No es suficiente, y tenemos esta esperanza de que podamos por lo menos cambiar esta norma de los 2/3 para aplicar el principio de la mayoría democrática, o sea, el principio democrático que tiene que ver con la mayoría simple para poder votar dentro de la Convención Constituyente, pero no sabemos todavía si se va a poder llevar a cabo. Entonces, todavía están estas como heridas abiertas que hay que ver el mecanismo para poder saldarlas, porque desde mi experiencia particular, decir que la única proyección que yo veo en esto, más allá de todo el debate hermoso que se va a dar adentro, es que tenemos que luchar por devolver la soberanía al pueblo. Y lo he estado hablando con mi equipo jurídico, y es posible hacerlo, hay una fórmula de hacerlo. Y yo sé que para algunos puede sonar como muy irruptivo lo que vamos a proponer en algún momento, pero es lo que hay que hacer. ¿Cómo se hace? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, el mecanismo de cambio de la Constitución que nosotros vamos a construir durante el año 2021-2022? Porque en el último capítulo de las constituciones se norma cuál va a ser el mecanismo de cambio de constitución. Entonces ahí tenemos que declarar que el mecanismo de cambio es vía asamblea constituyente. Entonces eso tenemos que tenerlo plenamente consciente, y para eso tenemos que tener la mayoría democrática para defender este principio. Lo otro, cuando Chile, en este andar de la consolidación de la República Soberana Chilena, hubieron muchos ensayos constitucionales, bastante. En una década, no, me acuerdo en específico, fueron como alrededor de 5 ensayos constitucionales que se dieron, cuando estaba esta experimentación de cómo se iba consolidando la República. Y resulta que si la misma oligarquía se dio la libertad de ir transformando día a día la fórmula que diera posible la Carta Magna que definiría esta construcción del Estado, nosotros también podemos darnos la libertad como pueblo soberano de decir, no se trata de que esto lo vamos a resolver con esta convención constituyente, se trata de que también vamos a devolver la soberanía al pueblo, y tenemos la posibilidad de poner inclusive un tiempo en específico para que se lleve a cabo esta asamblea constituyente. Entonces, yo siento que estamos mucho actuando reactivamente a este proceso del año, y no estamos abriéndonos a la posibilidad de que podamos estar en vistas de una década constituyente, no de una convención constituyente, actuando reactivamente a lo que se nos impuso, con los tiempos, con las fórmulas institucionales que fueron dadas a través de esta Convención por la Paz. Y yo creo que esa va a ser la principal ganada que va a tener la Convención Constituyente.
devolverlo todo, todo a través de la Asamblea Constituyente que va a ser declarada en esta nueva eh, eh, Carta Magna. Interesante lo que dices, Ivana, y tomarte un poquito para que nos explique, para quienes no sepan, porque efectivamente esto está reglamentado, ¿no? Ya hay, desde arriba, como tú dices, hay cómo se tiene que hacer este proceso. Y cuando tú hablas, por ejemplo, del proceso democrático de los 2/3, para poder comprender mejor y para quienes nos escuchan informarse más, ¿significa entonces que hoy las reglas del juego no están incorporando democráticamente este proceso? Mira, las reglas del juego se pusieron para un escenario que ellos ya tenían premeditado. Y en ese escenario, los movimientos sociales, los representantes de movimientos sociales no ganábamos. Por eso fue normado con un tiempo específico que es un año, con un específico que es un año de trabajo de la convención, con un presupuesto muy reducido y con una fórmula de votación también impuesta, que es la fórmula de los 2/3, Ah, que le perfecto. da la posibilidad a un grupo específico, un bloque específico, de poder tener el poder de veto eh, para poder llevar a cabo, ¿cuánto se llama? Esta discusión constitucional, teniendo como este grupo específico de los 2/3 esta posibilidad de vetar todas las transformaciones estructurales que nosotros queríamos hacer. Y resulta que en el andar no les resultó. Lo que sucedió con las elecciones de los constituyentes hace ya 3 semanas es que ganó el pueblo de alguna manera con los representantes independientes de la lista del pueblo, los otros independientes que estaban dentro de los partidos políticos o independientes, 100% independientes. Entonces, hay un escenario político que trasvasó lo que ellos habían premeditado normando este espacio. Y en este nuevo escenario, lo que nosotros estamos diciendo es que, primero que todo, hay que cambiar la norma de los 2/3. Todavía tenemos esperanza de que así sea. En segundo lugar, se tiene que fomentar una participación ciudadana lo más representativa posible, bajar la convención constitucional a los territorios, a todas las agrupaciones de la sociedad civil, a todos los movimientos, asambleas autoconvocadas que se vayan a generar en este andar, para que esas voces sean las que se levanten a la discusión de esta convención constitucional y ellos sean el insumo fundamental de lo que nosotros vamos a defender en ese espacio. Entonces, en este nuevo escenario, esta camisa de fuerza ya no queda. Nosotros estamos tratando de soltar esta camisa de fuerza para que sea representativo este trabajo de la convención. Sácala de allá, mi amor. Disculpa, estoy con mi hijo. Sí, Y, después lo vamos a entrevistar. y entonces, lamentablemente, esta fórmula no favorece lo que nosotros estamos diciendo, porque trabajar en lograr en un año la representación que nosotros anhelamos es súper difícil. Y en segundo lugar, el presupuesto que ellos impusieron para realizar este trabajo, pensando de que la discusión constituyente solo se iba a dar en el espacio definido y no se iba a filtrar a los territorios, tampoco es favorable para que nosotros podamos llevar a cabo esto, porque es un presupuesto muy limitado, no da para articular todos los territorios, para poder inclusive nosotros como constituyentes movernos en esos espacios, porque está todo muy limitado. Entonces, yo creo que estamos trabajando en alguna fórmula, una metodología de despliegue territorial, por lo menos en la región de Coquimbo con la lista del pueblo, para que se levanten las demandas ciudadanas y que sean ellas las que nosotras estemos defendiendo en este espacio. Pero, insisto, no podemos estar pensando que esto se queda solo en este año de discusión, convención constituyente y redacción de la nueva constitución. No, porque lo que los movimientos sociales en las décadas de trabajo que hemos estado trabajando, hemos demandado
desneoliberalizar el país, despatriarcalizar, descapitalizar. Estamos hablando de transformar una lógica impositiva del capitalismo en su fase neoliberal que se profundizó con la dictadura y de los años de esta pseudodemocracia, donde nosotros como sociedad configuramos un estilo de vida y un estilo de pensar y de hacer política, que esto ya está a puertas de ser transformado, porque ya no da para más. Y esto no se transforma en un debate de un año, esto se transforma en una forma de reconstituirnos en un largo plazo. ¿Cómo vamos a ser capaces de desneoliberalizarnos, de comprometernos activamente en los espacios de la política, de dejar que los representantes de los partidos políticos, que representan ¿cuánto? El 10% de la población, sigan imponiendo cuál es la norma, qué es lo que se va a defender, qué es lo que se va a hablar, qué es lo que se va a defender dentro del Parlamento? Entonces, estamos rompiendo con todo esto y va a implicar un ejercicio activo de la ciudadanía que va a traspasar absolutamente este año de la Convención Constitucional, porque Chile, a partir de este momento, se está redefiniendo una conciencia paradigmática que quiere transformar el neoliberalismo por otras concepciones descolonizadas, y eso es muy bonito por cómo lo relacionamos con los pueblos originarios, desde los pueblos originarios en Abya Yala, todos en América del Sur, menos Chile, hablando del buen vivir, menos Chile establishment, porque el Chile del cual nosotros venimos, el Chile invisible, el Chile movilizado, pero desde abajo, desde una red orgánica, ya lo veníamos hablando, pero nosotros esto lo vamos a levantar a la convención, a una nueva constitución, disculpa, y eso va a generar que tenemos la esperanza de que en todo Chile, en toda la sociedad, se filtren estos nuevos principios normativos de una sociedad armónica, de una sociedad que respete la vida, que respete la madre tierra, que deje ese consumismo obsesivo, ilimitado, se haga plenamente consciente del proceso productivo de la economía, se haga plenamente consciente de lo que se consume en tu hogar, de cómo yo soy responsable de lo que consumo, pero también de lo que desecho, de que la vida es un círculo, de que la vida no es algo lineal como nos impuso el capitalismo. Entonces, se viene una reconfiguración en la conciencia súper bonita, que estamos abriendo paso con este proceso de la Convención Constituyente y con la declaración de la nueva Constitución, donde efectivamente en esta nueva Constitución nosotros vamos a poner todos estos principios que emanan del pueblo, pero quizás no todo el pueblo esté inmiscuido con esto que nosotros vamos a declarar en esta nueva Constitución. Yo creo que el 50%, el 60% de la población que no fue a votar no tiene idea de cuando nosotros hablamos de un Estado plurinacional, cuando hablamos del buen vivir, cuando hablamos del Estado ecocéntrico, cuando hablamos de una constitución ecológica con el principio del biocentrismo. ¿Tú crees que la gente, el 50% que no fue a votar, que hasta este momento todavía tiene mucha desafección por la política, está al tanto de lo que nosotros estamos hablando? Yo sinceramente creo que no. Y por eso hay que pensar en esto en un largo plazo y no actuar reactivamente a como lo estamos haciendo con este año de convención constituyente. Y por eso, insisto, es súper importante que el último artículo de la nueva constitución que vamos a redactar le devuelva la soberanía al pueblo, declarando que el mecanismo para cambiar esta constitución, porque las constituciones ponen siempre cuál es el mecanismo de cambio constitucional. Nosotros tenemos que defender que va a ser vía asamblea constituyente y podemos tener la libertad también de poner un tiempo específico de cuándo va a llevarse a cabo esta asamblea constituyente. Y se acabó el juego, y ahora todo comienza a ser legítimo. Súper importante lo que dices, a poder reafirmar el llamado que haces también, de que efectivamente cuando viene la crítica de como que no, que la política, que yo no hago política y no sé qué, si yo no me organizo, si yo no ejerzo mi propia soberanía en mi territorio, estoy dejando que otros decidan por mí.
Eso es súper importante lo que tú dices, hacer un llamado también aprovechando lo que tú dices a todos los territorios a que puedan informarse, que puedan ser parte de este proceso que ustedes están levantando de las comunidades organizadas, de las dirigencias que puedan, y que también no solamente de la dirigencia, de todos, que podamos hacernos parte de también evidenciar a través de ustedes como puente situaciones que nos están ocurriendo y que nos hagamos parte de este proceso. Eso me parece súper importante, porque por eso yo también decía que eres una valiente guerrera, porque efectivamente hoy día la cancha, estamos en un estado neoliberal, estamos en un estado con una planificación de un sistema capitalista que está destruyendo la vida, nuestra salud, nuestro hábitat. Estamos en un momento muy crítico, con una pandemia encima, con todo un sistema que también nos pone en una condición bastante compleja, ¿no? Y lo que tú estás diciendo es importante porque efectivamente es como ir a jugar a la casa del enemigo y estar ahí siendo valiente. Así que por eso también es súper importante que si no queremos repetir las lógicas como de concentración del poder y que efectivamente no los veamos más como tú dices, que no solamente se van a sentar y van a conversar y van a redactar, sino que efectivamente sea un proceso soberano y que efectivamente todos y todas nos hagamos parte de eso y finalmente ustedes como puente sobre eso. Y también preguntarte eso, o sea, como de qué manera también poder hacer un llamado, de qué manera nosotros como pueblo podemos ser parte de eso, de esa demanda que está llevando la lista del pueblo, ese cambio que tú dices que no sea un cambio, que sea un cambio donde haya efectivamente, donde el pueblo sea soberano. ¿Qué llamado nos podrías hacer a nosotros que estamos en los territorios? ¿Cómo poder aportar ese proceso, a esa lucha que ustedes van a llevar? ¿De qué manera uno puede como aportar a ese proceso? Siempre como, bueno, siempre es importante, como tú mencionas, la capacidad de autoorganización que tengamos en los territorios eh, para poder reunirnos. Y no tanto autoorganizarnos, insisto, como para actuar reactivamente al tiempo que nos da la Convención Constituyente. Es organizarnos para volver a encontrarnos, para volver a dialogar, para volver a entender cuáles son los valores que anhelamos que traspasen esta nueva sociedad que vamos a empezar a configurar para encarnar esos nuevos valores. Y creo que en ese sentido el diálogo es muy, muy saludable. Y si en el diálogo, no sé, por asambleas temáticas que vayan saliendo, existe esa posibilidad también de ponerse creativo y empezar uno mismo a escribir sus propios artículos dentro de la Constitución, yo creo que es el ejercicio más bonito que se pudiera dar. Lo que Porque tú dices también es el complemento, ¿no? Porque cuando decíamos, o sea, efectivamente, cuando hacemos el análisis y tomamos esta crítica del inicio de que finalmente esto pueda callar el movimiento, es como que efectivamente, o sea, sigamos organizados porque quienes estamos en los territorios defendiendo, sabemos que hoy día nuestra tierra es un recurso que se vende, ¿cierto? Lamentablemente hay leyes y leyes constitucionales que nos dificultan en nuestra forma de organización, en nuestra forma de poder habitar en los territorios, y es necesario generar ese complemento para poder efectivamente que la autoorganización también se pueda. absolutamente, y eso es lo que nosotros hemos demostrado, los movimientos sociales, llevamos, no sé, una década, 15 años trabajando en esta orgánica articuladora tan horizontal, donde hacemos el ejercicio de la asamblea deliberante, donde estamos transformando día a día, como que hacemos un ejercicio de devolvernos el poder, donde no estamos entregándole el poder a nadie y todo se resuelve en la asamblea. Creo que eso ya lo tenemos encarnado por muchos lados alrededor de todo Chile. Yo creo que ahora esas mismas fórmulas que nosotros hemos aplicado
a partir de la horizontalidad, a partir del respeto mutuo, a partir del reconocimiento mutuo, a partir del entendimiento de que no hay nadie por sobre el otro, a partir de derrumbar estos paradigmas jerarquizadores de la organización social y entender que somos más bien un círculo, una red articulada, la cual dialoga, la cual llega a acuerdo, la cual se pone creativa y propone, y creativa y propositiva. Yo creo que eso es lo más bonito que podemos hacer ahora. Y paralelamente, insisto, si es que además nos ponemos creativos, en estos mismos círculos donde estamos dialogando y donde, no sé, estamos hablando de un tema específico para la nueva constitución que tiene que ver, por ejemplo, no sé, sobre la educación, ¿por qué no estos mismos círculos que se van tejiendo y articulando vayan creando sus propios artículos? Yo digo, qué hermoso es que, por ejemplo, no sé, los profesores a nivel nacional, o ya, no con tanta expectativa, a nivel regional, no solo los profesores, sino que todos los funcionarios de la educación en la región de Coquimbo o en la región de Valparaíso, donde sea, se articulan, dialogan y dicen ya, tenemos listo el panorama de todo lo que no queremos, ya está clara la cuestión. Ahora llegó el momento de ser propositivo. ¿Qué es lo que queremos? Queremos esto. ¿Cómo esto se va a plasmar en la nueva constitución? Bueno, hagamos el ejercicio de escribirlo. Qué lindo hacer ese ejercicio de escribir un artículo de lo que queremos que se consagre en esta nueva constitución sobre la educación. Y qué más lindo que eso sea llevado a los constituyentes, que en este momento son la voz de todas estas orgánicas que están sucediendo en los territorios, y que nosotros digamos, bueno, la orgánica de funcionarios de la educación de la región de Coquimbo plantean que estos son los artículos que quieren que se plasme en la nueva constitución. Y resulta que esto también va muy, en relación con lo que dicen los profesores del otro lado de Chile, o con los funcionarios de la educación del otro lado de Chile. Y nosotros, finalmente, lo que vamos a hacer va a defender ese articulado que viene de ellos. Y yo digo, imagínense, los profesores ven en la misma constitución que el artículo sobre la educación que ellos escribieron se plasmó en la nueva constitución. Entonces, yo siento que eso es la invitación a todas quienes están escuchándonos. Organícense. Quizás no para hacer este ejercicio de crear un artículo, pero sí para hacer el ejercicio de encontrarnos, soñar, pensar. Los diagnósticos están listos, ya. Ahora conversemos qué es lo que queremos. Y no solo conversemos reactivamente para este proceso. Acordémonos que existíamos, acordémonos que era importante la organización sociopolítica y mantengamos viva esta orgánica para que nunca nadie más nos pase máquina encima, para que nunca nadie más de los políticos partidistas que se arreglaban haciendo las leyes, desfavoreciendo el espíritu de la movilización social y todas estas triquiñuelas que se hacían con el poder económico, para ellos mismos quedarse con ciertos, no sé, con ciertas funciones de la educación. Es que es tan nefasto lo que sucedió en Chile. La corrupción es tan nefasta y eso hay que desmantelarlo, y creo que la única forma de desmantelarla es que nosotros proactivamente nos hagamos responsables de nuestro rol ciudadano, político, articulador, organizado. Devolvámosle el poder al pueblo. Y una de las cosas que también fue muy linda que se habló en todo esto del debate constituyente es que me llama la atención cómo fue evolucionando el pensamiento político, porque primero ya fuimos por el cambio de la constitución, ya, después del cambio de constitución, después empezamos a cuestionar la democracia representativa. La democracia representativa sentíamos que nos quedó chica. Ahora resulta que trascendimos y estamos hablando de democracia directa o de mecanismos de incorporar la democracia directa dentro de la institucionalidad. Entonces como que siento que es tan, no sé, es muy grato todo lo que sucedió, pero todo eso que no queda en palabras, pues vamos a tener que encarnarlo. Y nosotros como constituyentes vamos a hacer la pega, porque yo les digo, tenemos muy claro lo que hay que hacer, pero esto también tiene, como tú dices, el complemento tiene que estar por los territorios, por las bases, por la organización de la sociedad civil. En todos los lugares tiene que estar filtrando el debate constituyente, que inaugure la década constituyente, que no solo se quede en este momento, porque estamos transformándonos
como sociedad. Hay una evolución que tiene que ver con el reconocimiento de nuestras raíces ancestrales, con el cuestionamiento al Estado subsidiario, con decir que si estamos organizados en esta fórmula de Estado, república democrática, frontera, control, o sea, nos organizamos para que todo esto funcionara en favor de la ciudadanía, de los seres humanos, no contra nosotros. Entonces, ahora el Estado subsidiario nefasto. Ahora estamos levantando un Estado social y democrático de derecho que se hace responsable y que garantiza los derechos sociales de toda la sociedad plurinacional chilena y maravillita, porque si no, no está cumpliendo su función. Entonces no tiene ningún sentido que tengamos un Estado que nos norme tanto si no está cumpliendo su función. Entonces, todas estas cosas que hemos estado hablando, que ya las habíamos hablado hace, no sé, 5 o 7 años atrás, tenemos la posibilidad de decirlas en este momento, y los convencionales constituyentes, al menos de mi lado, la lista del pueblo, yo, Iván Olivares, estoy al servicio de eso. Y una de las primeras frases que yo dije cuando levantamos mi candidatura es: mi voz al servicio de tu voz. Y yo soy una humilde servidora que va a estar ahí defendiendo los intereses de todas y de todas, con algunas competencias claramente, con alguna experticia en algunos temas que me van a ayudar a reafirmar los puntos, pero la matriz importante desde donde se nutre esto viene desde todos y todas. Súper importante, el llamado está para todos quienes están escuchando, entonces efectivamente apropiarnos de este proceso, ser parte de este proceso y efectivamente también no sobrecargar y decir ya voté, ya estoy listo. No, esto como tú dices es un proceso que está comenzando y que primero tenemos que informarnos y también hacernos parte para no volver a repetir la lógica. Efectivamente hay un cambio paradigmático donde no se concentra el poder solo en algunos y que efectivamente podamos ser soberanos y podamos decidir sobre este proceso que va a normar nuestra forma de movernos y estar en esta tierra llamada, impuesta con el nombre Chile. Además, entrar un poquito a lo que tú dices, para informar a quienes están escuchando esta transmisión sobre tu programa. Tú mencionaste recién varios conceptos y me gustaría que nos contaras un poco. Tú mencionas el estado ecocéntrico. ¿Qué significa ese término? Bueno, un estado ecocéntrico es el que pone... estado ecocéntrico que tiene también relación con la constitución ecológica, lo dejaría más con la constitución ecológica para no complicarnos más la existencia con los tantos conceptos que se han ido levantando, pero claro, la constitución ecológica que consagra un estado ecológico, ecocéntrico, tiene que ver cómo somos capaces de poner a la vida de la naturaleza en el eje fundamental que va a fundar esta nueva sociedad. Ya nunca más sin la naturaleza, ahora vamos con ella, porque es la naturaleza, es el escenario en donde los humanos podemos vivir. Entonces, a partir de este momento, toda norma constitucional, toda norma legal, tiene que estar profundamente imbuida por principios, por leyes, por instituciones que pongan a la vida y el resguardo de la vida natural en el eje de cualquier decisión que se vaya a tomar a partir de este momento. Y hay varios principios que fundan esta noción de una constitución ecológica, que tiene que ver primero con algo que yo ya dije, que es el buen vivir. El buen vivir es un paradigma que emana de los pueblos originarios de Abya Yala y que trasciende esta dualidad impositiva donde se nos separa de la naturaleza, donde el ser humano con la naturaleza quedan separados y nosotros lo único que hacemos es aprovecharnos y valernos de la naturaleza para proyectarnos en esta sociedad a partir de las lógicas capitalistas, neoliberales, súper idealizadas. ¿Por qué? Porque
el capitalismo dice de que las necesidades son ilimitadas y que pareciera ser que la vida, que los recursos de la tierra son ilimitados para poder abastecer todas las necesidades que nosotros queramos. Falso, falso. Los recursos son limitados y las necesidades tienen que adecuarse a esos recursos limitados que existen en la tierra. Entonces, el buen vivir te enseña a entender que existe una conexión intrínseca, una simbiosis del ser humano con la tierra, y nosotros tenemos que respetar esta simbiosis, de lo contrario estamos destinados a fracasar como sociedad y probablemente a extinguirnos como sociedad. En segundo lugar, otro principio que funda esta constitución ecológica es el principio de la justicia socioambiental. Y la justicia socioambiental declara que debido a este modelo capitalista, neoliberal, extractivista, muchos territorios, muchas zonas fueron sacrificados para poder sostener este estilo, esta lógica económica, y en este momento tenemos que terminar. Es decir, tenemos que tener un equilibrio entre lo que se extrae y el bienestar que trae esa extracción a los territorios. Por esa razón, tenemos que lograr ese equilibrio. No podemos sacrificar territorios por sostener una economía. No, tenemos que siempre estar resguardando la vida en ese sentido. Las cargas y los beneficios tienen que estar absolutamente equilibradas. Otro principio que también se defiende en esta idea de la constitución ecológica es la justicia intergeneracional, que tiene que ver con cuál es la conciencia que como generaciones presentes vamos a tener con las generaciones venideras. Lo que nosotros hagamos y decidamos en el presente no puede sobrepasar las necesidades de las generaciones futuras, porque si no somos conscientes de las necesidades de las generaciones futuras, incumplimos también con los principios del buen vivir, que es un respeto absoluto a la vida y para los que vienen detrás a futuro de nosotros. No podemos comprometer la capacidad de ellos. Otro principio que también asociado es la adaptación y la mitigación al cambio climático. Y eso va a ser súper elemental. Yo creo que en el preámbulo de la Constitución tenemos que escribir que el escenario, el contexto actual en el cual se redacta la Constitución es de crisis climática, es de cambio climático, y todo lo que venga en adelante tiene que ser adaptado a estas problemáticas que estamos viviendo como sociedad. Y eso va a ser súper importante porque nos va a ayudar a fundamentar las normativas que van a empezar a regularizar, por ejemplo, la distribución de las aguas. Porque si ya declaramos que estamos en un contexto de crisis climática, todo lo que va a regular la distribución de las aguas también va a tener que responder a eso. Entonces, es súper importante seguir fundamentando esta idea del Estado ecocéntrico o ecológico a partir de estos principios, porque nos van a dar el sustento para poder adecuar toda la normativa que sigue adelante. Hay un principio muy bonito también que nosotros construimos como Choapa, que tiene que ver con la interdependencia, la complementariedad y la colaboración. Entender que la vida es una interdependencia de las relaciones sociales, de todas las formas de vida que existen en este planeta, que esta idealización de la independencia es bastante falsa. Por lo tanto, hay que volver a resignificar las relaciones sociales y también ambientales dentro de todas las manifestaciones. Y entender también que dentro de esa interdependencia también existe la complementariedad, porque somos interdependientes, pero también diversos. Y si somos diversos, vamos a respetar la identidad del uno, del otro, y vamos a también empezar a complementarnos. Y también eso me encanta porque va asociado al buen vivir y cómo las sociedades prehispánicas entendieron muy bien eso. Y los dieguitas, por ejemplo, también lo entendieron súper bien, y por eso ese trashumar
por la vida, para sobrevivir, de que las veranadas todos se iban para las cordilleras para poder nutrir al ganado y después se bajaba hacia la parte más secana, hacia la costa o hacia la costa, como para poder seguir viviendo, y cómo hay un diálogo continuo entre estas formas del territorio, y nosotros tenemos esa dinámica de vivir, o sea, vivimos bajo esa dinámica territorial que existe en este momento. En este momento están los hermanos Chango en la costa, estamos los Dieguitas más para arriba, y estamos respetándonos y siendo colaborativos a través de estas economías locales. Yo creo que, no sé, hay tanto que decir al respecto. Sí. No, y es súper importante lo que dices también, a propósito que tenemos el país con mucha alta nivel de extracción de recursos. Pienso en el IRSA, por ejemplo, que es un proceso que ya fue aprobado, ¿no? O sea, nuestro país es uno de los principales destructores de la naturaleza, y como tú bien dices, la importancia de poner este acento en nuestra naturaleza, medio ambiente, como quieran llamarle, es algo para la vida. Es porque hoy día nuestra naturaleza, que es de lo que nosotros vivimos, de cómo nos retribuimos, y también lo importante que tú dices, que también yo creo que nos entregan nuestros ancestros y nuestras ancestras, que para nosotros la naturaleza no es solamente para aquello para lo que vivimos, sino que es nuestra espiritualidad. Nosotros tenemos nuestras creencias, nosotros nos enfermamos cuando la naturaleza tampoco está muriendo. Hay una conexión que va mucho más allá de los recursos o de cómo sobrevivir, sino que tiene que ver con una conexión espiritual, que como tú dices, antiguamente lo entendieron muy bien, y por el despojo y la imposición que ha habido lo hemos perdido. Y que es importante que eso lo pongamos sobre la mesa con esa mirada de protección hacia el medio ambiente, pero también de protección espiritual, que eso significa para muchos y muchas que también nos sentimos partes de las primeras naciones que fueron parte de nuestra querida América Latina. Además, preguntarte, pasar al tema del género. También dentro de tu propuesta está ese acápite donde planteas de que tiene que haber hoy un Estado feminista y de género. Si pudieses contarnos cuál es tu visión con respecto a cómo esta Constitución tiene que incorporar el tema de la mujer y todo lo que ha estado evidenciándose en este tiempo. Sí, yo podría separarlo como en dos ámbitos de cómo se garantiza como este Estado feminista que hemos hablado en varias ocasiones. Primero, en términos institucionales, yo creo que es histórico que sea la primera constitución en Chile en escribirse con paridad democrática, y cómo también se va a aplicar el principio de la paridad democrática a todos los otros, hacia toda la, disculpa, al Estado, hacia todos los poderes del Estado. Yo creo que ese va a ser un desafío muy bonito, porque desde mi perspectiva debería aplicarse tanto para el legislativo, para el ejecutivo, como al judicial, y así mermar hacia abajo, y desde abajo también, desde como también en las municipalidades también tiene que aplicarse este principio, y en todas las instituciones y en todas las dimensiones del Estado. Así que en términos políticos yo creo que hay un gran desafío en torno a cómo se consagra este principio, y hay una propuesta que yo he dicho en algunas ocasiones que tiene que ver con un principio que nosotros también declaramos en el programa del Movimiento Territorial Constituyente y la Lista del Pueblo, que es consagrar un Estado decolonial, porque todo esto que nosotros hablamos tiene que ver con cómo también vamos descolonizando nuestro entendimiento del quehacer político, institucional, y también abriéndonos a la posibilidad de que el sentir y pensar también de las comunidades indígenas también pueda hacerse presente dentro de esta nueva normativa institucionalizada. Y, por ejemplo, yo digo, podemos aplicar la paridad democrática, por ejemplo, para el Poder Ejecutivo y Judicial. Se podría aplicar por ordenamiento de constitución. Pero, ¿qué pasa con el nivel ejecutivo en la presidencia? Y es ahí cuando uno se pone a pensar y dice, chuta, es difícil, po.
bajo este sistema presidencialista e hiperpresidencialista que tenemos. Y he estado como analizando otras formas de gobierno, por ejemplo, y está la semipresidencial, donde hay dos representaciones, pues está la representación del Ejecutivo, o sea, la representación del presidente y la representación de un primer ministro, el cual emana por votación del Parlamento. Entonces, yo digo, ya, aquí ya automáticamente de alguna manera se está cumpliendo como el principio de la dualidad de las poblaciones originarias del norte, porque así es, ¿cierto? Siempre está la dualidad, la representación del hombre y la mujer. Entonces, quizás podríamos consagrar en la Constitución que se va a aplicar el principio de la dualidad de las poblaciones originarias en la representación de la figura, de la representación del Ejecutivo a través de este Estado semipresidencial, donde van a haber dos representaciones, el presidente y el primer ministro. Y esto va a tener que ser implementado también de manera paritaria. Por ejemplo, el primer ministro tiene que ser mujer y el presidente hombre, o al revés. Y eso también pudiera quedar reglamentado en la nueva constitución, entonces ya empezamos a descolonizar y aplicar como estos principios de la paridad democrática, al menos en las representaciones de alta jerarquía de nuevos estados. Yo creo que también sería interesante lo que se podría lograr ahí. Qué en general, interesante lo que dices, y pienso, por ejemplo, lo que tú dices a propósito de los pueblos originarios del norte, que en este caso, por ejemplo, en el caso nuestro, acá en el norte, el pueblo de Aguita, y otros pueblos, a diferencia del pueblo mapuche, que tiene muchos más representantes, ¿qué piensas de eso? Como a propósito de lo que tú dices, como que sería bonito que nos incorporaran, pero en esta tierra que tiene muchos colores y que tenemos muchos pueblos, en el caso de nuestro territorio de Aguita, nosotros no tenemos hoy día ni siquiera derecho a territorio, fuimos reconocidos sin derecho a tierra, y en este proceso constituyente tenemos posibilidad solamente a un candidato. ¿Cómo ves eso? También yo sé que hay cosas técnicas de número, pero ¿qué está pasando ahí? Mira, que es interesante igual tu pregunta porque claro, todavía no estaríamos consolidando también la representación de los pueblos. Y recordar que Chile es una república democrática. ¿Por qué surge el concepto de la república democrática? Porque hay que desconcentrar el poder. La república democrática surge en antagonía a la excesiva concentración del poder que tenían los monarcas, los reyes. Entonces, esta visión de la división de los poderes entre ejecutivo, legislativo, judicial, viene a desconcentrar y a transformar esta excesiva concentración de poder que tenía el monarca, y ahora todo va a estar más dividido para que no exista la superconcentración. Entonces, si la República Democrática nace para desconcentrar el poder, también sería interesante empezar a agregar otro poder. ¿Por qué no podemos agregar, aparte del Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, el poder, por ejemplo, del Consejo de los Pueblos Originarios? Nadie nos limita a tener la posibilidad de incorporar un nuevo poder dentro del principio de la República Democrática que emana justamente de poder desconcentrar el poder. Y si en este momento los poderes como están en el día de hoy no están pudiendo resolver la representatividad de los pueblos originarios dentro de esta declaratoria de Estado plurinacional que vamos a defender, yo creo que sería también interesante poder abrirnos a esta posibilidad de incorporar un cuarto poder. Y este cuarto poder en la práctica, bueno, ya es, solo que hay que oficializarlo, porque lo otro sería que se defendiera de que se va a consagrar dentro del Parlamento, que yo creo que va a quedar como unicameral, se van a consagrar escaños reservados para los pueblos originarios. Yo creo que también pudiera ser una fórmula, pero está dentro de los límites de lo que ya existía.
y nosotros estamos demandando otra cosa. Lo mismo que cuando nosotros estamos demandando demandamos la democracia directa, que exista una posibilidad de participación vinculante y deliberante, más allá de estas fronteras que nos ponen esta camisa de fuerza. Yo creo que también sería una discusión interesante que se podría dar. Sí. Ivana, y para ir ya llegando al fin para tu tiempo, ir a esta idea de los distritos y a este carácter territorial, ¿sí? Porque tú representas un territorio, además territorio ancestral del pueblo diaguita, que pudiésemos ya situarnos en este territorio en el que estamos las dos situadas, eh, que nos cuentes un poco de eso, qué significa representar su territorio, cuáles son las características de este territorio, y también aprovechar el espacio, hacer un llamado a la gente de esta tierra, que te conozca y que sepa que estás tú ahora como un puente para que podamos también saber de qué manera podemos articularnos territorialmente. Sí, mira, si bien no fui electa por escaño reservado, tengo también mi corazón muy comprometido con reivindicar los derechos de nuestro pueblo. En primera instancia, los derechos territoriales es súper importante. Hemos sido demasiado invisibilizados, demasiado negados. Te lo digo como experiencia particular de mi comunidad indígena. Nosotros también nos conformamos como comunidad indígena para poder defender la tierra, defender las aguas de la megaminería, y participamos en procesos muy frustrantes donde nos negaron justamente la posibilidad de llevar nuestras demandas de resguardo de la vida, porque no tenemos territorio, no hay un reconocimiento territorial. Así que esa también va a ser una de las banderas de lucha importantes que voy a tener, porque existe una alianza muy importante entre lo que es ser ecologista y también venir de los pueblos originarios, porque para mí los pueblos originarios son y somos aquellos que venimos a cuidar la tierra. Y esa es nuestra misión. Y por eso, si en esta institución se exige el reconocimiento territorial para que nosotros podamos hacer valer nuestros derechos, de resguardar también la tierra, es que voy a defenderlo. Hay que trabajar con las comunidades indígenas, porque también hay que consagrar un poco cuáles van a ser los límites de la extensión del territorio del pueblo dieguita. Uno ya tiene como predefinido desde dónde parte y hasta dónde llega, pero eso tiene que ser con una participación vinculante de las comunidades indígenas. Yo voy a estar receptiva si es que quieren también que yo lleve las demandas. Algunos hermanos y hermanas me lo han manifestado, pero sería también muy bonito, y hago el llamado a que las mismas comunidades originarias se puedan organizar, porque la propuesta tiene que emanar del pueblo dieguita. Es lo único que le da legitimidad a lo que uno pudiera defender en este espacio. Yo solo he manifestado mi voluntad de estar a disposición de lo que se requiera defender, también con una propuesta de reconocimiento de la plurinacionalidad que he venido trabajando con el movimiento internacional del cual soy parte. Yo la verdad es que tengo ahí todas las herramientas con las personas con las cuales trabajo a disposición, para que esto pueda ser defendido, porque si hablamos de las particularidades del territorio del pueblo de Aguita, bueno, nosotros estamos ubicados en los lugares donde están los yacimientos de mineros más importantes de Chile. Entonces, también harto tenemos que decir al respecto de cómo se ha concebido la economía, de cómo el país ha abierto tanta frontera a la economía transnacional para venir a intervenir las nacientes de la cordillera, y esa voz de defensa tiene que estar oficializada con la nueva constitución. Bueno, darte las gracias por tu tiempo, por tus palabras, repetir los llamados para todos quienes nos están escuchando, que este proceso es de todas y de todos y de todes, no es solamente de los constituyentes, que por favor podamos con esto informarnos. Está abierto para
para todos quienes tengan alguna duda o pregunta, puedan hacerlas directamente, y por qué no pensar en una entrevista 2.0, porque a mí me quedaron muchas preguntas también, muchas cosas que indagar, y mandarte toda la fuerza, querida hermana, porque somos hermanas del mismo pueblo. Vamos a estar siempre apoyando la legítima acción que has llevado valientemente de estar ahí, siendo puentes, y efectivamente para lo importante que tú has puesto sobre la mesa, que es la defensa de nuestros territorios, es la protección de nuestra posibilidad y el legítimo derecho de ejercer nuestra espiritualidad. Te agradezco mucho, te dejo un espacio para que puedas dirigirte a todos los radioescuchas y también a todos quienes nos están viendo, que puedan recibir un mensaje tuyo. Gracias, hermana. También declaro que eres mi hermana porque somos del mismo pueblo. Es un pueblo profundamente espiritual, es un pueblo profundamente conectado. El nivel de violencia y de negación, de muerte que se hizo durante el proceso de la colonización hacia nuestro pueblo, tiene que ver con el nivel de conciencia y de sabiduría que nosotros teníamos. Es una polaridad muy grande. Tanta muerte es porque había mucha conciencia, y yo creo que estamos en un momento idóneo de seguir prendiendo ese fuego de la conciencia, porque estamos a puertas de un cambio paradigmático como sociedad, y las nacientes de ese cambio paradigmático vienen justamente de el sentido de los pueblos originarios. Yo creo que eso es lo más hermoso que va a suceder en esta convención. Va a haber un diálogo filosófico, epistemológico, cosmogónico, donde vamos a defender lo que viene. Es un proceso que rompe, que termina con lo viejo, eh, pero con lo viejo de los 500 años de imposición. No con lo antaño de la conciencia, que es antes de esos 500 años. Y yo creo que ahora vamos a darle continuidad a lo antaño, a lo prístino, y romper con eso viejo de la muerte, que nos condenó a mucha muerte. Así que yo creo que eso es lo más bonito que va a suceder. Les hago un llamado a que se organicen, si quieren tener la posibilidad de que esas voces estén ahí en la constituyente. Escríbanos y escríbanme por las plataformas que están habilitadas. Ahora estamos construyendo una página web para que exista un canal oficial donde puedan llevar sus anhelos, también sus fórmulas de nuevos articulados de la nueva Constitución. Es el llamado que más hago. Porfa, escriban cómo quieren que queden los artículos de la nueva Constitución, para que después, cuando salga la nueva Constitución, ustedes digan: ¡ay, qué bonito lo que escribí está en la nueva Constitución! Yo creo que eso es lo más bonito que puedo ofrecer en este momento. Soy una servidora nomás en este trabajo que va a ser muy desgastante, pero también muy esclarecedor y también muy fortalecedor de la raíz. Yo creo que eso es lo más bonito. Vamos a quedar tan fortalecidos después de esto. Vamos a estar como leones resguardando la raíz ancestral de la cual nosotros nos sentimos parte. Querida Nay, estás protegida, estás acompañada por mucha sabiduría, ancestros y ancestras que están en ti, que te pusieron hoy en ese rol, así que yo sé que lo vas a hacer súper bien. Nuestro pueblo, con todo lo que tenemos, estamos ahí apoyándote, te vamos a apoyar siempre, porque tú eres una hermana nuestra, una querida Nay, como decimos nosotros, para referirnos a nuestras hermanas. Y por último, hacer nuestro grito también, Chechey, que todo lo que tú dices, así sea, y con un Chechey grande nos despedimos. Y de verdad muy agradecida por tu tiempo. Para mí, como he transparentado, es una instancia muy importante porque eres mi Nay, entonces ahí es especial. Y espero que puedan ahí acoger
tu llamado, volver a repetirlo, a que nos organicemos, a que por favor escribamos, a que nos hagamos parte. Tenemos una lista del pueblo, hoy día estamos en el territorio del norte, en territorio que hemos querido también destacar como territorio indígena, territorio de Aguita, pero la lista del pueblo tiene muchos representantes, y que sigamos organizándonos y que sigamos ocupando esta posibilidad que no es toda, pero es una parte importante que nos tenemos que hacer parte. Así que con un Checheinay vamos a terminar como lo sabemos hacer nosotras, y muy agradecida también a todos quienes siguieron esta transmisión, quienes nos escuchan, la red del medio de los pueblos, la lista del pueblo también, que son parte también de este proceso y este ejercicio de poder difundir a los representantes que efectivamente nos representan y poder hacer un apoyo a las comunidades, a la comunidad también, de informar sobre lo complejo que es este proceso, lo enredado que terminan siendo de repente algunas cosas con los procesos constituyentes, pero que nosotros hemos querido llevarlas para que ustedes sepan que todos y todas podemos ser parte de este proceso. ¡Che! Un abrazo, que estén bien. Chao, Nay, Chao, muchas Nay, gracias. un gusto. Cuídese mucho. Igual, que esté bien. Chao. Chao.